Estamos con él para lo que es la conferencia inaugural, que tiene como título Democracia y Ciudadanía en el Mediterráneo, del Ágora a la Plaza Pública. Creo que también es el momento en este Mediterráneo nuestro, que es foco de cambios políticos, de debates sociales, culturales. También el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio donde miles de nuestros hermanos pierden la vida, como ha pasado en las últimas semanas, en ese trayecto del sur hacia el norte en busca del sueño de una vida mejor. Entonces convertimos también este seminario y esta iniciativa en un modesto homenaje a todas aquellas personas que ven frustrado su sueño con el final de tragedia que todos nosotros conocemos. Voy a presentar a una persona que no necesitaría presentación, y esta es una presentación tópica, pero quiero decir el título de su blog personal, que me parece muy sugerente, y esto sí que lo voy a decir en nuestra lengua: el cor de desaparences, porque tiene una sonoridad diferencia, el corazón de las apariencias. Como veis, las lenguas tienen una sonoridad diferente, aunque tengan el mismo significado, pero diseñan una atmósfera energética y emocional diferente. Si nos limitamos a la presentación estricta tipo Wikipedia, la vamos a hacer de manera muy resumida. Manuel Delgado es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, doctor en Antropología por esta misma universidad. Ha realizado estudios de tercer ciclo en la sección de Sciences Religieuses de l'École Pratique des Études de la Sorbona de París. Desde el 86 es profesor titular de Antropología Religiosa en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Es director, además, de colecciones como Biblioteca del Ciudadano en Ediciones Bellaterra y Breus Clàssics de l'Antropologia en la editorial Icària. Es miembro, además, del Consejo de Dirección de la revista Quaderns de l'ICA. Actualmente forma también parte de la Junta Directiva del Institut Català d'Antropologia. Ha sido exponente en la Comisión del Estudio sobre la Inmigración en el Parlamento de Cataluña. Es una persona que trabaja especialmente sobre la temática de la violencia religiosa y ritual. Estudia el espacio público, urbano y la construcción de identidades colectivas. Es desde 1984 profesor titular de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y coordinador del programa de doctorado en Antropología del Espacio y del Territorio. En la actualidad, por Wikipedia, que en tu caso es extensísimo y larguísimo, Manuel es investigador principal del GREX, que es el Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la Universidad de Barcelona, y del Grupo Etnografía de los Espacios Públicos del Institut Català d'Antropologia. Evidentemente ha participado además en diversas obras colectivas. Como os comentaba, esta es la ficha formal, el currículum oficial, que es fácilmente accesible en el Wikipedia, pero solamente un par de minutos más de la presentación, porque mi tradición como periodista me obliga a limitar lo que es la introducción de las personas que hacen las conferencias inaugurales, pero sí quiero pediros el favor de estos 2 minutos para extraer algunas ideas que he podido ir recopilando en la navegación virtual de los discursos y las presencias en las conferencias que efectúa periódicamente Manuel Delgado, porque creo que realmente es un hacedor de ideas, es un provocador de ideas, tal y como por ejemplo opinan algunos de sus compañeros en la Academia Catalana de Antropología. Por ejemplo, Verena Stolk lo define como un antropólogo desafiante a las certidumbres establecidas, como un hombre que se mueve muchísimo en el ámbito de situar las ideas en el campo de la discusión. Por ejemplo, una de las cosas que le he escuchado a Manuel Delgado cuando intenta definir su ambiente, el ambiente en el cual nació su vocación de antropólogo, de buscador de la razón de las conductas humanas, pues lo describe de una forma muy periodística. En una entrevista que le escuché cuando decía que bueno, es hijo de una modista, en una casa llena de patrones de burda, en una casa por donde había muchos esquemas, una casa que ha ejercido influencia en su forma de ver la vida, en ese diseño de líneas que conectan unas con otras hasta formar una pieza de vestir, ¿no? Una pieza de cubrir un cuerpo. Su definición de la antropología también pasa por la originalidad, porque Manuel Delgado define la antropología que es su especialidad en convertir en cotidiano lo que es remoto, y en el movimiento contrario también, en convertir lo exótico, raro, lejano y extraño en lo que es cotidiano. Solamente un último apunte para situaros que
su trabajo como investigador se inició con la violencia ritual sobre seres vivos y lo que representa la vida, y me pareció muy curioso también su definición cuando publicó El animal público, que es una de sus obras más ampliamente difundidas, con la que ha conseguido diversos premios, que siempre dice que tiene la convicción cuando escribe o cuando titula de que eso lo ha oído en otra parte y que de alguna forma recoge el testigo de investigaciones anteriores solamente para actualizarlas. Realmente a mí me parece muy curioso porque como persona que también se dedica al mundo académico de la investigación, muy pocas veces los intelectuales reconocen que todas sus obras son de alguna manera una reelaboración o un resituamiento sobre la obra de autores anteriores. Muy curioso también su blog para los que estéis haciendo tesis doctorales, porque veo muchísima gente joven aquí, porque en su blog, me resulta curioso el formato también, hace auténticas cartas personales a los alumnos a los que dirige sus tesis doctorales, con consejos sobre la dirección temática que me parece que son directamente planos de navegación para las personas que efectúan investigaciones en el ámbito de la universidad. Y dicho todo esto, democracia y ciudadanía en la Mediterránea, del Ágora a la plaza pública. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por la presentación, que claro, en efecto me compromete porque se supone que tengo que estar a su altura, lo cual no deja de ser bastante complicado porque bueno, no sé, yo creo que sí que sigo básicamente todas estas cosas. Y es verdad, esto del blog, que la mayor parte de las entradas están consagradas a reproducir mensajes de estudiantes, que es de hecho lo que más me estimula y lo que más me anima y lo que más me divierte, incluso porque es la forma de no dejar de estudiar y de continuar aprendiendo, aunque sea a través de otras personas, pero sí que es un placer. Y por supuesto que estoy muy feliz de que hayáis contado conmigo para esta intervención, además, nada más y nada menos que en un lugar tan privilegiado y de tanto compromiso, que al tiempo me honra, pero al tiempo me produce un cierto vértigo, que es el de inaugurar unas jornadas, digamos, con una vocación explicativa como la que aquí se plantea, a propósito de temas de actualidad, y algunos de ellos, digamos, motivan una cierta ansiedad compartida en los tiempos que corren, ¿no? Pero también de expectativas que podrían parecer de esperanza, ¿no? Y bueno, pues no sé si yo puedo decir algo. Ya sé que eso es una falsa modestia y no quisiera que fuera el caso, pero sí que lo es en ese sentido y sincero, porque claro, implica pronunciarse sobre cuestiones de tan amplio espectro que un antropólogo al menos tiene tendencia a sentirse un poco abrumado, porque claro, nosotros más bien trabajamos a partir del conocimiento empírico sobre hechos particulares, de los cuales sacamos un tipo de conclusión que puede ser genérica, pero cuando de pronto se plantean cuestiones como, no sé, por ejemplo, la paz, no sé, digamos, el conflicto, el Mediterráneo, la democracia, pues uno, claro, se siente un poquito, digamos, como llamaremos, como incompetente para decir algo que sea realmente pertinente y que pueda tener esa vocación de abordar esas cuestiones que son prácticamente muy abarcativas, ¿no? No obstante, voy a hacer alguna cosa que pueda tener que ver con lo que hago, con lo que estamos haciendo, no yo, sino más gente con la que trabajamos y que igual puede servirles de algo en este contexto y para discutir estos días. A ver, yo creo que es fundamental que cuando uno, digamos, explica una cuestión de este tipo en la que lo político está tan mezclado no, que ocupa el lugar central, el centro del encuentro y de su aportación, yo creo que tiene que explicar básicamente de dónde viene, de cuál es su postura, porque si no puede dar la impresión de que aquel que invitan es un deus ex machina que desciende entre los mortales para distribuir algún tipo de verdad, y eso por supuesto que lo hacen muchos entonces así. Tengo mis ideas, mis inclinaciones, mis debilidades. Hace no mucho me encontré con una problemática, con el problema de Bolonia, con aquel asunto tan enojoso en la que, bueno, de pronto me encontré en la puerta de la facultad, había un piquete, una historia, una huelga, y de pronto un colega que había sido antiguo camarada militante en ciertas épocas, pues que ahora éramos compañeros de facultad, bueno, ante la postura que yo tomaba en aquel contexto, que era de una minoría de profesores que estábamos de parte de los estudiantes, no me cogió a la solapa, pero casi, digamos, lo que me dijo es que ahora los que habéis encendido el fuego tenéis que apagarlo, como si hubiéramos sido los responsables nosotros, y especialmente me dijo algo que me dejó muy preocupado, que es lo que me dijo algo así como que lo que a ti te pasa es que no has madurado. Y claro, me di cuenta de que es verdad, digamos, no he madurado. Éticamente, pues reconozco que no solamente no maduro, sino que creo que además voy para atrás en cierto sentido, porque digamos, tengo posturas que convierten las que
las que teníamos hace 19 años sean casi moderadas, porque las cosas son como son, ¿no? Cuando tengo una postura política que tampoco es que sea tan especialmente vehemente. Yo creo que me ubicaría en el ámbito de una izquierda que por hoy igual es mayoritaria ya en el país, ¿no? Pero que de una forma u otra responde no únicamente a una convicción que tiene que ver con lo que uno ve a su alrededor, sino también con una historia personal con la que intento más o menos mantenerme fiel. En ese sentido, pues no sé si políticamente podría definir como de extrema izquierda moderada, si es que tampoco existe. Pero sí es así, digamos, tengo mis ideas. Pero también es importante que les haga notar otra cuestión importante que Lola ha señalado y que vale la pena que quede subrayada, que es el ámbito desde el cual, académicamente hablando, estoy trabajando. Y en buena medida, aunque el currículum puede dar la impresión de una cierta versatilidad, no es cierto, digamos, en el fondo, yo siempre he sido fiel a una adscripción, digamos, disciplinar muy vinculada a la antropología religiosa, que es la asignatura troncal que doy desde hace, yo que sé, 25 años, y que justamente viene a cuento porque el encuentro que ustedes están teniendo ahora y al que me invitan justamente se llama como el efecto sociedad, política y religión en la Mediterránea. O sea que en efecto creo que reconocen que sí que hay una variable religiosa. Lo que ocurre es que cuando uno empieza una asignatura cada año, como la de antropología religiosa, uno tiene que explicar muy claramente una cosa que no puede quedar bajo ningún concepto, digamos, ni siquiera disimulada. Que es mantener a raya el supuesto que, por fuerza, estudiantes de segundo curso todavía tienen en la cabeza de que en efecto cierto tipo de cuestiones vinculadas a las creencias, los ritos y los mitos se corresponderían más bien a formas de cultura que uno podría pensar de efecto lejanas o incluso atrasadas, anteriores, inferiores. Es difícil no pensar así, porque cuando tenemos la suposición de que estamos en una sociedad ilustrada y racionalista, claro, primero que tengo que hacer por fuerza es decir que, atención, que si uno piensa y razona a propósito de lo que se dice en los medios de comunicación, en lo que ocurre en los discursos políticos, lo que se proclama como evidente, la cuestión no está tan clara y estoy seguro en que estarán de acuerdo conmigo que muchas de las nociones que empleamos de la forma más natural deberían dar una explicación acerca de qué significan, porque hay serias dudas acerca de que signifique realmente algo serio, cuando menos algo consecuente, coherente, fundamentado y algo explicable. Y por supuesto que cuando digamos, me pongo a darles ejemplos, es muy difícil que el de la democracia como categoría aparezca. Porque realmente, claro, si ahora mismo dijera que tengo cierto tipo de dudas acerca del significado del término democracia, no sé si a alguno le provocaría algún tipo de malestar o de indignación no muy distinta que el que produciría si en plena Edad Media pusiera algún tipo de problema o de cuestión a propósito de la existencia del Espíritu Santo. En efecto, en aquel contexto parecería inconcebible, aunque siempre preguntarías, bueno, ¿pero qué estamos hablando? Y en ese caso, el concepto de democracia se me antoja complicado de definir, y no digamos de habitar. No voy a llegar al extremo de Jorge Luis Borges cuando sostenía que la democracia es una superstición, porque tampoco creo que hay supersticiones. Decía Durkheim, lo sabíamos casi prácticamente primero de clase, que no hay creencias falsas. Todas las creencias tienen una justificación en el fondo racional a su manera y en relación con ciertos contextos que no tienen por qué ser nada sobrenaturales. Pero este es un tema que realmente tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, les muestro, fíjense, uno de los ejemplos que otro día ponía tiene que ver con un tema de actualidad que he pensado desarrollar también aquí, que es la noción de espacio público. Entonces les explicaba que la noción de espacio público en el fondo sigue una lógica que es prácticamente la misma que la Sagrada Hipóstasis, que justamente es el milagro de la apanación en la Eucaristía, que es lo que consiste en que pronto una cosa se convierte en aquello que simboliza. No que lo simboliza, sino que no lo simboliza, sino que lo es. En este caso, digamos que cierto tipo de práctica ritual llevada a cabo sin defecto de forma convierte un trozo de pan en el cuerpo de Cristo, no en un símbolo, sino en el cuerpo de Cristo. Entonces yo les digo digamos, que hay un tipo de operaciones no mucho menos místicas que consiguen convertir la calle en el espacio público, que no es lo mismo. Y siempre les digo que dudo mucho que sus madres cuando fueran pequeños les invitaran a irse a jugar al espacio público. Vete a jugar al espacio público. La gente no habla así. Pero pues lo que les decía es que la calle es una cosa física que puede objetivarse. El espacio público es una categoría ideológica. Y de hecho, hace poco publiqué un libro del cual ha salido la segunda edición ahora que se llama El espacio público como ideología. Que tiene que ver en alguna forma con lo que pensaba compartir con ustedes hoy.
El tema de la relación entre el ámbito de lo religioso y de lo urbano está, digamos, bueno, son unos puentes comunicantes tremendamente... Le complace casi, que siente el placer de poner de manifiesto hasta qué punto todo lo que ha escrito de temáticas urbanas, incluyendo el animal público, lo que hace es trasladar al ámbito del análisis de las conductas colectivas en contextos, digamos, de vida pública en ciudades, categorías que están tomadas de la tradición de la antropología simbólica y de la antropología religiosa. Cualquiera que tenga tiempo y ganas de leer el libro verá que está repleto de referencias a la efervescencia colectiva, a las comunitas, a los pasajes, a los ritos de pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues, para demostrarlo, tenemos un grupo, digamos, de gente, un equipo que hace muchísimo tiempo que está trabajando en lo que llamaremos apropiaciones apropiaciones de tipo fusional del espacio público. No voy a detenerme mucho en ello, pero tiene que ver con lo que implica de pronto que se produzcan coaliciones peatonales que llevan a cabo prácticas itinerantes de un punto a otro de la determinada trama urbana, de manera tal que le otorgan una supervaloración, una plusvalía simbólica a cierto tipo de puntos, a cierto tipo de recorridos, que son aquellos que tienden a repetirse, como si fueran rutas rituales. Oiga, no tienen ningún misterio. De hecho, es una cuestión que permite justamente comparar las prácticas ambulatorias de signo civil o político con lo que en el fondo es su germen, que son las procesiones, que digamos de pronto están en un sitio y van a otro. Y es importante porque cuando hablamos de movilizaciones, si me permiten, pues claro, siempre tenemos en cuenta que las movilizaciones se mueven, que movilizarse implica no únicamente una categoría abstracta, sino que implica una categoría literal en que de pronto grupos humanos que se fusionan y que constituyen unidades, digamos, sociales que no son la suma de los individuos que los componen, sino otra cosa, llevan a cabo justamente una apropiación que puede llegar a ser insolente de determinados aspectos de la trama urbana a los que otorgan justamente un valor especial. Eso es lo que nos interesa. ¿Por dónde, digamos, a qué horas, en qué forma, en qué dirección? De hecho, para los que hagáis antropología, si me permitís la referencia, en el fondo lo que hacemos es trabajar todo lo que escribió en su día Honorio Velasco, José Luis García, sobre las prácticas peripatéticas de signo más o menos religioso, las procesiones, por ejemplo, pero también los pasacalles, al ámbito de las marchas civiles, o de políticas sindicales, las manifestaciones, para entender. Nos interesa mucho, digamos, por dónde se reúnen, porque nunca es arbitrario. Y seguro que en Valencia encontraremos ese ejemplo de lo mismo que en Barcelona o en cualquier otro sitio. ¿Dónde? ¿Cuáles son los puntos de reunión? ¿Cuáles son los itinerarios? Porque, claro, desde el punto de vista de la antropología religiosa implica de una forma u otra, entre comillas si quieren, o sin comillas si no quieren, sacralizar ciertos lugares de la trama urbana a las que se asigna un valor simbólico especial. Es una pena que no sea el tema de hoy, pero hay cosa que me fascina cuando trabajamos estos temas, que es aplicar criterios de análisis del ritual a una manifestación, que implica, digamos, una complicación importante en orden a aquellos que, por ejemplo, los politólogos, que piensan que la gente se manifiesta porque opina o siente una cosa. Claro, desde la perspectiva de la antropología, que en efecto primero coloca en la base de la explicación no el mito, sino el rito, la explicación es inversa. La gente piensa y siente algo porque se manifiesta. No sé si, digamos, que básicamente es la explicación que permite entender por qué la gente va a manifestaciones sabiendo que es inútil, que es la misma explicación que hace que la gente haga basuras a la Virgen sabiendo que no va a llover por mucho que la haga, porque la función no es la de que llueva, sino otra. No sé, me tengo aquí porque, digamos, me gustaría que me dijeran que tiene su gracia. De pronto pensar que en el fondo tenía razón Pascal cuando decía que si tú no crees, lo que tienes que hacer es rezar. Reza y creerás. Y que por lo tanto es la manifestación lo que justifica la opinión de una forma u otra que en principio debería inspirarla, y que es al revés. Bueno, no sigo por ahí porque igual les complico la vida, pero créanme que es interesante y me gustaría que, aunque sea, si tienen un rato libre, como deberes, piensen en semejante posibilidad. En el fondo justamente es ese tipo de fusiones, digamos, fusiones humanas las que generan un estado de ánimo, de las que podría parecer que sea al contrario, que son la consecuencia. Bien, ¿os interesa eso? Bien, pues bueno, ahora un poco voy a esto, que es lo que tenía previsto, que es que nos interesa el tema de, por ejemplo, el tema de un tipo especial de formato de manifestación que tiene su recorrido, al menos en Barcelona, que es el modelo, digamos, acampada. Nos interesaba porque además tuvimos casos interesantes en Barcelona. Pienso, por ejemplo, si alguien se acuerda y estuvo allí en el 94, cuando se ocupó la Diagonal de Barcelona durante prácticamente varios meses para justamente reclamar el tema aquel del 0,7%, ¿no? Esto en el año 94. Y hubo otras, por ejemplo, digamos, durante la guerra de Irak hubo acampadas, por ejemplo, delante del PP. Digamos, el modelo acampada como forma de apropiación insolente del espacio público con fines expresivos y simbólicos ya está registrado.
También es cierto que he tenido expresiones, por ejemplo, en el contexto de las llamadas revoluciones de colores. Por ejemplo, pienso en la Revolución de las Rosas, que fue la que obligó a salir del poder a Shevardnadze en Georgia, la Revolución Naranja, por ejemplo, en Kiev, que justamente fue, o en Ucrania, la Revolución de los Tulipanes, que derrocó al gobierno de Askar Akayev en Kirguistán, la Revolución del Cedro, que impulsó la salida de las fuerzas de Siria del Líbano del año 2005. Las protestas contra Milosevic también tuvieron un formato parecido. Es decir, muy sencillamente, consistía en que en lugar de llevar a cabo un desplazamiento de un punto a otro, llevando a cabo una ruta, un recorrido, una singladura, la protesta consistía básicamente en ocupar de una forma prolongada, ocupar literalmente un determinado lugar, en efecto considerado significativo, que con frecuencia, por supuesto, se asociaba a centros urbanos y con frecuencia también a centros históricos. Por tanto, digamos, estaba de una forma u otra ya homologada como forma de protesta. Lo que me interesaba, lo que nos pareció interesante es de pronto la erupción de un tipo de acampada que parecía tener una significación, digamos, especial, en la que, para entendernos, voy a hacer el resumen rápido, en la que daba la impresión de que no es tanto que los manifestantes, y supuesto que estoy pensando en el 15M, por supuesto, pero también en sus precedentes, la Plaza Tahrir, por ejemplo, en el Cairo, ¿no? Como luego pasó con la Plaza Halima en Tel Aviv, por ejemplo, ¿no? Y que implicaban además formas de protesta en el contexto mediterráneo que eran diferentes de las que estaban produciéndose, por ejemplo, en Grecia, donde la Plaza de Sintagma conocía un específico tipo de manifestación en la que la violencia, el uso de cócteles Molotov era frecuente, por ejemplo, casi prácticamente ritual, en el sentido, digamos, de repetido. O las protestas en Italia, que también estaban marcadas por un cierto look que permitía distinguirlas en cuanto a que respondían a una tradición. En cambio, el caso de Español nos pareció interesantísimo porque implicaba digamos, lo que podríamos llamar un discurso bien singularizado, que es que finalmente daba la impresión, por lo que se decía y por lo que se hacía a partir de aquel fenómeno que fue el estallido del 15M, que en el fondo nadie podía prever, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero al menos, digamos, ni yo ni creo que nadie podía imaginarse que de pronto se desencadenaría un movimiento de aquellas dimensiones a partir de lo que podría ser un mero incidente, como era el de intento de desalojo de la plaza por parte de la Puerta del Sol por parte de la policía. Si recuerdan, la característica, si lo recuerdan, no, si lo piensan, la característica está en que en aquel caso no parecía tanto que los manifestantes empleaban la plaza para expresarse. Por la forma como se enfatizaba la variable espacio público y especialmente plaza, lo que daba la impresión, no daba la impresión, es que realmente era así, es que era al revés, en que se daba a entender que era la plaza la que empleaba a los manifestantes para expresarse a ella misma, como si de pronto la plaza fuera ella misma un sujeto. Ahora no sé si fue el caso de Valencia, pero en el caso de Barcelona, el hecho de que los ocupantes de la Plaza Cataluña emplearan justamente, digamos, lo que es la forma de la plaza, la forma de la estrella de los vientos, que era la forma de mosaico que uno puede encontrar en el suelo, que fuera eso el símbolo mismo de la movilización, estaba indicando que se le estaba otorgando un protagonismo al espacio que no hacía de él, como hasta entonces, un mero instrumento, un mero receptáculo, un mero trampolín, un mero proscenio sobre el cual se representase una obra que tendría únicamente la plaza su telón de fondo, su telón de fondo, o si quieren su telón de fondo, no, un poco su decorado. Ahí está justamente la cuestión que quisiera demarcarles, porque creo que es, digamos, ciertamente interesante y denota muchas más cosas de las que aparentemente podría parecer. Esa emancipación de la calle y la plaza Violet, porque es la única forma de garantizar que voy a emplear el tiempo de una forma adecuada, que las hace pasar de un papel como protagonista de la acción colectiva, que presta al mismo tiempo escenarios físicos y valores simbólicos al constituirse ella misma el sujeto de la vida política, no puede sustraerse del idealismo y hasta de una cierta mística del espacio público que conlleva el desarrollo de lo que se ha dado a llamar la pospolítica. Esto es una cuestión que también merecería otro desarrollo. A ver, una cosa que me fascina es que la noción de espacio público es de uso más bien reciente, cuando menos en arquitectura y urbanismo. Si alguien se mueve en este ambiente y tiene tiempo y ganas de buscar precedentes, verá, digamos, que es únicamente a partir de mediados de los 80, principios de los 80, que se empieza a incorporar un concepto que en principio es un concepto de, digamos, de filosofía política, que como ustedes saben le debe mucho a Habermas, a Hannah Arendt, pero que no se correspondía con un espacio físico que es el que hasta ahora llamábamos la calle o los lugares públicos, pero no espacio público, que en efecto, repito, es un concepto político.
¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que en ciertas circunstancias el espacio político se convierta de una categoría puramente filosófica en un sitio físico? Es una cosa que creo que nos debería dar a pensar acerca, digamos, del papel que juega este tipo de nociones que no tienen, a pesar de lo que pueda parecer, nada de objetivo y menos nada de inocente. Pero continúo. En efecto, digamos, lo que interesaba es ver cómo ese tipo de nociones no eran ajenas, en efecto, a un uso cada vez más intensivo de la noción de espacio público, de la cual uno debería y podría seguir un poco su rastro, y la forma como se ha incorporado a un cierto tipo de perspectivas políticas que habitualmente aparecen bajo el epígrafe general de pospolíticas, con su proyecto de superación de lucha de clases y de abandono de las divisiones ideológicas clásicas en función de nuevos lenguajes y nuevos paradigmas. Uno de los ejes de esta revisión doctrinal de los debates públicos es lo que damos en llamar algunos ciudadanismo, que en el fondo, más allá de su aspecto novedoso, no deja de ser una nueva expresión del viejo republicanismo para el que el espacio público no sería otra cosa que la espacialización física de uno de sus derivados conceptuales, que es justamente la sociedad civil. No sé si estoy ubicándoles en lo que quiero decirles. Cuando os decía que me interesaba el tema de la vinculación religiosa, es porque para nosotros, en la antropología religiosa, el tema que nos interesa es como una categoría abstracta, una cuestión que pertenece a un sistema de representación al que se atribuye un valor sagrado y sacralizante, se convierte en física a partir de operaciones que de una forma u otra permiten que aquello que puede y debe ser pensado pueda ser vivido. En el fondo es lo que os decía de la Eucaristía. De pronto se trata de que aquello invisible que determina nuestras vidas, que está de una forma u otra en un ámbito que es por definición inefable y que no se puede percibir por los sentidos, se convierta en carne entre nosotros. Por tanto, lo que estoy diciendo es que el uso que se estaba dando desde en los últimos tiempos de la noción de espacio público, lo que decía es que, en efecto, la sociedad civil podía existir como una realidad física en tanto se concretaba, se hacía carne de nosotros en el espacio público, en el sentido filosófico de la palabra. Un sentido filosófico que de pronto se espacializaba en la plaza, en el sitio. Pues bien, la ideología ciudadanista, que es a lo que me estoy refiriendo, es objeto de diversas interpretaciones, algunas de las cuales aparecerían en la base de movimientos hipercríticos, puesto que podría decirse que ha acabado incorporándose al instrumental teórico de los restos de la izquierda histórica e incluso de sectores radicales que en alguna ocasión, ahora menos, pero durante un tiempo, pasaron por antisistema. Y que en efecto repetían permanentemente esa invocación a nociones como, entre otras, por ejemplo, la de espacio público, por supuesto, y en especial la noción de ciudadanía. Oye, no sé, yo ya tengo una cierta edad, pero, y en este contexto me parece que es especialmente indicado y espero que no les moleste, pero yo francamente me hago una pregunta acerca de qué es lo que ha ocurrido para que irrumpa un concepto de ciudadanía con esta fuerza en un contexto que hasta hace no mucho lo había rechazado justamente porque había encontrado en él una expresión perfecta de lo que Marx, criticando a Hegel, llamaba mediaciones. Aquel tipo de conceptos que podían hacer creer que realmente existían ámbitos exentos en los que se declaraba una tregua entre clases y las que se había de una forma u otra decidido aplazar para mejor ocasión lo que eran conflictos de antagonismo. ¿Me están siguiendo con esto? Es muy importante. Digamos, esto, dígame, la crítica, digamos, a la teoría del derecho de Hegel, digamos, ahora voy a marcarme las de marxista porque no sé ni siquiera si lo soy. De hecho, digamos, no quiero serlo especialmente. Pero es cierto que Marx habla justamente de la noción de mediación, para que, digamos, habla críticamente de la idea de mediación, digamos, de la que la expresión máxima sería la sociedad civil. Es decir, que existen espacios neutrales, espacios donde se declara una tregua entre segmentos que, teniendo intereses incompatibles, acuerdan, digamos, negociar su copresencia a partir de la asunción de valores presuntamente superiores. Claro, esto Marx lo criticaba porque estaba en la base justamente del idealismo republicano, de que era posible un consenso en el que los individuos de una forma u otra renunciaran incluso al conflicto en nombre justamente de la paz civil. Bueno, desde el punto de vista de la izquierda tradicional, la noción de ciudadanía no podía sino merecer ese estigma, claro, porque en el fondo trabajaría a partir de una suposición que la izquierda, históricamente hablando, jamás soportaría, que es que somos iguales y que somos libres. No somos iguales ni no somos libres. Bueno, no sé ustedes. Luego, digamos, de donde vengo yo, la gente no tiende a ser libre y además creo que lo notan. Claro, y más que una noción con la ciudadanía. Si aquí hablamos en contextos, digamos, de la Mediterránea, hay muchas personas, hay varios miles de personas que están viviendo con nosotros,
que tienen la piel un poco más oscura y que no son ciudadanos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene darle a un niño clases de ciudadanía cuando sus padres no son ciudadanos y cuando él tampoco igual lo es? ¿Comprenden? Es una perspectiva crítica que existe y quiero que tengan presente. Pero cuidado, al mismo tiempo les digo que en mi propio ambiente ideológico, del cual ya creo que les he señalado cuál es un poco la descripción, esa noción también existe, digamos, no estoy en términos criticando desde fuera, sino criticando, digamos, por ejemplo, a opciones políticas, no únicamente una bien conocida y bien previsible como la de Podemos, que en efecto se proclama ciudadanista, sino que diga exactamente lo mismo que aquellos que se lo oponen, que en principio serían, por ejemplo, en el espectro político actual, ciudadanos. Es decir, que ambos empleen exactamente el mismo tipo de discurso, que empleen los mismos términos, las mismas categorías y que sospechamos que incluso digan lo mismo. No únicamente en los mismos términos, sino para que al final digan lo mismo. Y que trabajen sistemáticamente a partir de una noción que voy a insistirles, digamos, que irrumpe con fuerza y ocupa un lugar central de una forma, digamos, en una época relativamente reciente. Y vean en qué sentido, si me permiten. Digamos, el ciudadanismo está haciendo también la doctrina oficial en que se sustentan políticas tanto socialdemócratas como conservadoras que hacen el elogio del tercer sector, la labor de las ONGs o las virtudes de una definición bien particular del capital social. Estas dos lecturas en que se podría esquematizar hoy el uso del ciudadanismo como ideología de referencia se corresponderían con lo que llamaríamos dos tipos de sociedad civil, la neoliberal y la militante, aplicada esta última a las corrientes postmarxistas que apuestan por un aumento de la participación y la autogestión y que reclaman una continua activación de la ciudadanía al margen incluso de la política formal en orden a constituirse en fuente permanente de fiscalización y crítica de los poderes gubernamentales y económicos. La expresión actual de ese ciudadanismo militante la conformarían sin duda alguna hoy esas grandes movilizaciones que justamente se han conocido a lo largo y ancho del planeta, la última de las cuales, como ustedes seguramente sabrán, aquella especie de revuelta amarilla que se produjo hace unos meses en Hong Kong y que trabajaba a partir de semejantes premisas. Por supuesto que Occupy Wall Street, digamos, se colocaría en la misma línea, pero ha habido en otros sitios otras expresiones parecidas de un tipo de protesta basada en esa proclamación de los valores prácticamente mistagógicos del espacio público al que se le reclama que sea lo que debería ser. No lo que lo han convertido quienes lo usurpan, sino lo que debería ser el lugar de proclamación y existencia de la sociedad civil como una sociedad de seres libres e iguales que discuten y negocian a propósito de cómo definir la verdad y compartirla. Pues bien, la expresión, digamos, salto cosas para no, digamos, aburrirles demasiado con las lecturas. Se trata entonces no solo como indicativo de una reacción masiva y dada ante unas circunstancias sociales cada vez más aceptables, el 15M por ejemplo, sino por lo que ha implicado de recuperación de la calle como escenario para las luchas civiles y de incorporación o reincorporación de miles de personas a la discusión y a la acción política. Ahora bien, esa valoración positiva de la respuesta popular ante los abusos del poder político y económico no debe ser incompatible con una consideración ponderada de la naturaleza de ese tipo de movimientos que se centran en la reivindicación de una agudización de los valores abstractos de la democracia, es decir, de la potenciación de una imaginaria ecumenia igualitaria basada en el individuo autónomo, responsable y racional, agente libre y consciente de su capacidad para propiciar todo tipo de cambios, para que cualquier otra identificación que no sea la de ciudadano resultaría improcedente. Nos encontramos entonces ante el núcleo duro de lo que autores como Habermas entienden en efecto como el concepto republicano de política, artefacto mediador que permite regular la autodeterminación de agregaciones solidarias y autónomas formadas por individuos libres e iguales conscientes de su recíproca dependencia que al margen, incluso en contra del Estado y del mercado, alcanzan el entendimiento mediante el intercambio horizontal y permanentemente renovado de argumentos. La asamblea, como el ámbito ideal, digamos, que funciona como una gran conversación en que todos dialogan con todos y los que pueden vivir la ilusión de un universo en el que únicamente hay comunicación y del que en efecto han quedado expulsados cualquier tipo de elementos procedentes de las gravitaciones, por ejemplo, familiares o de clase. Porque en efecto ahí únicamente vales en tanto que hablas y eres escuchado, pero que cualquier otro tipo, digamos, de elemento que te identifique y no digamos que te estigmatice, puede hacerse como si no existiera, pero existe. Ese espacio de democraticismo radical se funda en una coordinación dialogada o dialogante de estrategias de cooperación, de afinidad o de conflicto que se articulan en el transcurso mismo de su devenir. Entonces, en este sistema autogestionado de discusión y acción, del que las asambleas y las plazas públicas serían dramatización,
el individuo alcanza no solo su máximo nivel de situación política, sino también su altura definitiva en su eminente dignidad moral, que justamente es lo que está a la base de cualquier mística democrática, es decir, aquella de la que depende la resolución del problema de la obediencia libremente compartida. El individuo asambleario de este tipo de movilizaciones, que sería una forma de llamar a este personaje, conduce al individuo a su grado superior de eficacia simbólica como núcleo indivisible de una vida civil entendida como vida de y entre conciudadanos que generan y controlan cooperativamente esferas en las que queda aparcada cualquier génesis histórica o cualquier constreñimiento socioestructural, una especie de limbo de coincidencia cuyos habitantes llegan a acuerdos acerca de qué hacer y qué decir ante cada situación. Esa tierra de nadie, en que reina la comunicación pura, existe, funciona como si los dispositivos de producción, de intercambio o distribución hubieran quedado al margen y como si los sectores sociales en conflicto hubieran, en efecto, firmado una especie, digamos, de tregua. Está bien que te digan que tienes 5 minutos cuando todavía no has llegado ni a la mitad, creo que me estabas explicando. Pero en todo caso es igual, paso al final, porque en el fondo yo creo que lo que estoy, digamos, explicando, fíjese, oiga, esto está escrito, y además le he puesto un título que no es el previsto inicialmente, que se llama Todo el poder para el ágora. Bueno, porque en principio todo este discurso a propósito del espacio público y de su mística, como el lugar en que la democracia realmente existe, de hecho la idea de democracia real tiene que ver con eso, en efecto lo que hace es invocar de una forma más o menos entusiasta una imagen del ágora griega, de la que en efecto sin duda alguna la apologeta sería Hannah Arendt, que es lo que de una forma u otra se intenta reconstruir ahí. Digamos, el texto lo tienen disponible. Entonces, no se trata ahora de ahondar en las características de esa ideología ciudadanista cuyo éxito no puede desligarse de las nuevas tipologías de movimientos sociales y nuevos formatos para la participación de la gente. Se trata más bien de hacer notar como en esa nueva política, al margen de la política, el espacio público juega un rol estratégico en la medida en que se le atribuye la misión de realizar espacialmente las verdades de la democracia como instrumento de mediación entre lo político y lo social y de control sobre los poderes que administran la vida en común. Es ahí donde la independización de la calle y la plaza y su conformación como sujetos políticos se entiende, puesto que expresa la pugna entre dos concepciones antagónicas de lo que es y debe ser ese espacio público. Un espacio público que se impregna ahora de un significado que trasciende ampliamente el que hasta entonces, hasta ahora, había hecho de él un mero sinónimo de simplemente la calle. Para el ciudadanismo neoliberal, que es el que, por ejemplo, orienta los discursos y las normativas municipales en materia de urbanidad y cinismo, qué error más imperdonable, digamos, creo que se me ha escapado, pero no sé, digamos, es un lapso significativo. Pues todas estas retóricas de control sobre el espacio público, en las cuales se fundan las normativas cívicas y todo esto, se fundamentan en esa misma mística en que el espacio público debe ser lo que debe ser, a costa de lo que sea, por supuesto, de expulsar a todo aquello que pueda de una forma u otra ensombrecer, digamos, desmentir, cuestionar o desenmascarar la evidencia de que ese espacio público ideal no existe, no puede existir, es falso. Bueno, no digamos si es espacio público de calidad, entonces ya semblemos, porque claro, siempre te puedes preguntar si tú eres de calidad, digamos, para estar a la altura de ese espacio público. Eso sería, digamos, el tipo de espacio público y de mística de espacio público que emplean, por ejemplo, los sectores neoliberales en el poder. Algunos partidos en Cataluña, por no complicarme la vida aquí, está claro que correspondería justamente, en buena medida, tanto a los gobiernos socialistas como los de Convergencia, que en todos sitios han hecho normativas cívicas en que la invocación del espacio público, como el espacio de la verdad democrática, digamos, debería existir, a costa de lo que sea. Digamos, a la cámara, digamos, en este punto de vista, la noción de espacio público remite a un proscenio amable y desconflictivizado en que se territorializan los principios abstractos de la mediación estatal y en el que los segmentos enfrentados a la sociedad pactan dirimir aparte en otro sitio sus contenciosos. En cambio, para el ciudadanismo radical, que se correspondería con la consigna democracia real ya, el espacio público se debe convertir como consecuencia de su recuperación popular en lo que prometió ser de la mano del proyecto democrático moderno, el lugar al que los ciudadanos acudían para pronunciarse en voz alta y en libertad sobre cuestiones que les concernían. A ver, digamos, muy sencillamente, como síntesis, digamos, lo que estoy diciendo es que hoy por hoy la democracia, digamos, de una forma u otra, exige convertirse en algo más que una palabra. Exige hacerse carne entre nosotros. Por una parte, aquellos que creen que representan una cierta idea de democracia entienden que la democracia consiste básicamente en una especie de paz perpetua de la que el conflicto ha sido desterrado.
y que consiste básicamente en que todo el mundo se comporte como debe comportarse, obedeciendo valores abstractos que nadie define pero que todo el mundo debe acatar como sea. Eso es lo que por hoy, digamos, modela una cierta idea de espacio público. Luego está ese otro espacio público que es el que reclama la gente en las plazas, en el Cairo, en Túnez, en Atenas, en la plaza Singama, en Estambul, por cierto, que no se me olvide, en Tel Aviv, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. En el fondo es exactamente todo lo contrario. Es decir, oye, esto que tú llamas espacio público no es ni espacio público ni es nada, es mentira. El auténtico espacio público está por venir. Y si llega, básicamente es porque lo nombramos, lo definimos y lo creamos nosotros como, ocupándolo. ¿Para qué? Para que se convierta en lo que tú dices que debería ser y que no es. Y que nunca será, porque tú harás todo lo posible para que lo sea. Y luego está la tercera postura de aquellos que no nos creemos ni una cosa ni la otra. Pero en fin, claro, yo estoy entre aquellos que no están de todo convencidos de que la alternativa al capitalismo sea la democracia. Pero, como estamos rodeados de gente que piensa lo mismo, no tenemos más remedio que, en fin, puestos a elegir, sin duda alguna, ponernos del lado de aquellos que creen que el espacio público debe ser de lo que debe ser. Nunca compartimos con ellos la convicción de que tenemos acerca de ellos una serie de dudas bastante importantes y un poco les seguimos la corriente, porque está dado que puestos a elegir siempre estará uno mejor y más cómodo y más a gusto y más honrado del lado de los que piensan en que el mundo no es como es y tienen un cierto contencioso con la realidad que con aquellos de una forma u otra no únicamente la asumen, sino que la han convertido prácticamente en un negocio, la realidad. Bueno, entonces miren, muy brevemente, yo tenía un vídeo que explica esto. Es una historia que explicaré digamos, de una forma muy sintética. En Barcelona, ya está, ya nos hemos acabado. ¿Qué nivel el vídeo? No sé qué. Bueno, el vídeo básicamente tiene que ver con una cosa que hice, digamos, cuando el desalojo de Plaza Cataluña, los indignados y tal. Yo estaba por allí. Bueno, no me pregunten por qué, pero en fin, puestos a elegir. Creo que ya hemos visto, yo estoy ya, esto digamos además acampamos allí, nos hacían hacer cadenas de espiritualidad. Y bueno, en fin, saludo al sol, dije, bueno, en fin. Pero estábamos allí. Puestos a elegir, estábamos allí. Bueno, entonces, fue una historia muy interesante porque yo antes hice una intervención explicando en la plaza que no tuviera ninguna pretensión acerca de que iban a echarles porque eran subversivos. No eran subversivos, eran mierda. El problema de la Plaza Cataluña y de la ocupación no era un problema, digamos, de orden público, era un problema de higiene pública. Y así fue realmente. Al cabo de unos días, una madrugada, empezaron a llegar camiones de la basura dispuestos a limpiar la plaza. Porque aquellos muchachos no es que fueran subversivos, revolucionarios, eran incívicos, que es mucho peor que todo lo demás. Porque decir, mira, toda la revolución, vamos, cambia el mundo, subvierte el orden, pero no pise los parterres. Y justamente lo que no, es que esto era así, y así fue. Entonces la historia fue básicamente que llegaron los camiones y lo que hubo fue un milagro, perdónenme que les diga, que fue conseguir que un grupo de jóvenes que había quedado ocupado por la policía fuera rápidamente arrojado por miles y miles de personas que de una forma espontánea acudieron a la plaza, porque en el fondo lo que estaba dirimiéndose es de quién era la plaza y para qué servía. ¿De quién era la plaza? Entonces yo hice, digamos, cuando volví a casa, después de lo que fue una victoria, porque hay que decir lo que fue una victoria, uno de los días más hermosos de mi vida, digamos, pues conté este vídeo que me sirve ahora para un poco para explicarles el resumen, digamos, de esta vindicación del espacio público como el espacio donde es posible. Yo no creo que sea posible mucho la democracia, pero si fuera posible, sería por supuesto en la calle, y a partir de que la calle se convirtiera justamente en ese lugar de encuentro y convivencia, pero también de conflicto cuando sea menester, que es lo que le convierte justamente en el espacio social por excelencia. Entonces, digamos, el vídeo es este, que ahora ya sí que naturalmente lo habré perdido, como era previsible. Bueno, ven, yo así apartado, ven. Hombre, yo estaba en la plaza, hay que decirlo, como pueden ver. La verdad es que estaba un poco enfadado. No, pero sí, al final, la imagen genial fue que yo lo que quería era pasar. Pero la imagen pavorosa, genial, magnífica, fue cuando fue imposible entender a la gente. O sea, la imagen de pronto de que todo el mundo, digamos, cada uno por su cuenta se atrevía a hacer lo que yo no conseguía hacer, que es atravesar la plaza, fue uno de los momentos más líricos, hermosos, bucólicos, emocionantes de mi vida. Digamos, porque justamente se puso de manifiesto que a veces ellos pierden. Pocas veces, pero a veces ellos pierden. Bueno, le puse digamos, las palabras son de un spot de Izquierda Unida de hace unas elecciones, que por PayPal. Y la música es del Don Carlos de el desigual combate contra el miedo. En ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? El mundo está sufriendo
sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos, nostálgicos, románticos, negadores de la realidad. ¿Pero acaso no son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad? ¿Los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? Hemos venido a deciros que valió la pena. O sea, esto explica cronológicamente cómo fue. La llegada de los camiones de basura, un poco la historia, porque tiene un sentido cronológico. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras.
Bueno, pues eso era todo. Muchísimas gracias. Así practicamos una misa o una vinculación ritual ciudadana, ¿cómo ves? Una misa ritual ciudadana, sí, una inclusión mística en el concepto de ciudadanía que tan presente está en la discusión sobre el futuro del Mediterráneo. Abrimos un momento para preguntas para Manuel Delgado. Me he quedado con un conflicto entre el yo, el único, y el yo, el colectivo. ¿Hay algo? Es que ahí está el problema, cuando digamos, explicaba cuál es mi génesis teórica y tal, en efecto, no soy marxista, en cambio me siento tremendamente cerca de aquellas posturas teóricas que en efecto, digamos, creen en una superioridad ontológica de lo colectivo sobre lo individual. Por supuesto, el retorno del viejo subjetivismo, el retorno de ese viejo payaso que todos llevamos dentro, que es la conciencia personal, que es justamente el obstáculo fundamental para cualquier cambio serio, que no puede hacerse a partir de principios morales, sino de actuaciones que no pueden ser más que en el fondo musculares. Oye, a ver, me explicaré, por favor, un momento. No hay cosa que me interese más, por ejemplo, que en la génesis de la noción de público, por ejemplo, que se produce a finales del 19, de la mano de Gabriel Tarde y que luego recogen ciertos chicañanos como Robert Tesla Park. El concepto de público, que da pie a la noción de espacio público, no se refiere al público, a lo público como lo contrario de lo privado. Lo contrario de lo público es lo fusional. Y el concepto de público aparece justamente como una máquina de guerra conceptual contra el gran pavor burgués, que es el de las masas. Yo creo que, digamos, en el fondo, lo que se trata justamente es de desactivar lo colectivo. La idea, digamos, la idea de ciudadanía, a ver, les he dicho, oiga, estoy con ustedes, ya me apunto a la ciudadanía, ya está, ya veo que no hay nada a hacer. Mis mejores amigos se han vuelto todos ciudadanos. Bueno, ya está, ya no. Pero que me preocupa, porque eso implica un problema grave, que es la dificultad que se encontraron en el 15M de definir qué es lo colectivo. Porque es que digamos, es imposible. Entonces, claro, desde la perspectiva teórica que parto, que tiene más que ver con Durkheim que no con Marx, es clarísimo que añoro justamente el viejo papel que se otorgaba a lo colectivo por encima de lo individual. Es más, no creo ni en el individuo ni en el sujeto. Vengo de clase, además saben el libro que he tenido que hacer para llegar aquí, tal, con lo cual creo que me ha merecido la pena de sobra. La clase de esta mañana saben sobre qué era, sobre posesión. Era la asignatura de antropología religiosa y explicaba justamente Michel Leiris, por ejemplo, Alfred Métraux, los cultos a... Y lo que explicaba es el trabajo, por ejemplo, de Gerard Torta, que pone de vinculación el espiritismo y el anarquismo a principios del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, claro, le explicaba cuál es la paradoja que implica que el espiritismo, por ejemplo, las técnicas de posesión en tantas sociedades, por ejemplo, en la América Negra, hayan sido un factor de emancipación nacional. ¿Cómo puede ser posible que alguien se emancipe siendo poseído? Claro, siendo poseído especialmente sectores sociales en que los individuos no tienen otra cosa más que su propio cuerpo. ¿Qué es lo que dice el negro que hemos poseído en cualquier culto afroamericano? Dice, oye, no soy nadie, soy un esclavo, pero los dioses me poseen a mí. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los poseídos sean tantas veces los desposeídos? ¿Cómo es posible que la posesión sea tantas veces el primer paso de la liberación, si es posesión? Porque el poseído se libera de lo que le sujeta, y lo que le sujeta es el sujeto. Es cuando se convierte, digamos, únicamente en una musculatura, disposición de energías que son por definición históricas y colectivas, en las que, bueno, cuando en efecto se puede realmente esperar alguna cosa. Con gente responsable, consciente y moral, lo máximo que puedes hacer básicamente es una voz en el campo. Pero una revolución, imposible. No, vamos, a ver, lo que estoy escribiendo ahora es justamente una cosa que se llama sobre el inmerecido descreto de las masas. Y tiene que ver con una reflexión que es la que estoy llevando a cabo acerca de cómo es posible que, y los que tenemos cierta edad nos acordamos, un concepto clave en el discurso político radical como el de masas haya desaparecido. Y de lo que un poco estaba insinuando aquí es una cierta añoranza. No, nadie sabía, habrá alguien aquí con edad que se acuerde. Reconocemos agitación de masas. Y éramos un partido de masas, ahora eso ha desaparecido. Es el retorno del individuo como el centro básico. Pero cualquier retorno del individuo siempre es un tributo pagado al liberalismo, que entiende al individuo como su alfa y omega. Bueno, ya les he complicado un poco la vida, pero es verdad, hay gente que piensa así. Pero yo digo, la batalla está perdida, digamos, estoy de su lado, pero déjenme, estoy en un punto de escepticismo y un punto, digamos, de añoranza de las tonterías aquellas de la lucha de clases. ¿Se acuerda? Qué gracia, no qué risa. Claro, como ahora no hay clases, estamos todos tranquilos.
ciudadanía, en efecto, implica desactivar cualquier discurso de clase. Además, Podemos nunca habla de clases sociales. Bueno, vamos a seguir debatiendo ese tema porque el único, en el sentido de individuo autosuficiente que no necesita nada más a sí mismo, eso no va a ninguna parte. Ahora, el yo individuo capaz de, en una sociedad concreta, ser sujeto de derechos conseguidos colectivamente a través de un proceso, eso es otra cosa. Y creo que esa conjunción entre ciudadano, objeto y sujeto de derechos, y ciudadano conformando un colectivo capaz de conquistar esos derechos y mantenerlos, esa es la articulación de... Eso es discutible, porque hombre, nadie va a discutir la premisa republicana. Lo que digo es que el factor de cambio dudo mucho que pueda proceder de ahí. Digamos, eso que decía Marx hablando del protestantismo. Dice, Lutero consiguió liberar el cuerpo de cadenas, pero cargó de cadenas el corazón. Y es justamente eso lo que me preocupa. Entonces, además la premisa que yo trabajo justamente es distinta, en el sentido de que yo creo que el colectivo no es la suma de los sujetos que lo componen. Es otra cosa diferente y superior. Bueno, por eso, digamos, cuidado, repito, esto es Durkheim, Marcel Mauss, es la escuela de sociología, y reconozco, es Erving Goffman, que se recuerda justamente que uno no puede ser más que la consecuencia de la relación que mantiene con otros, que uno no es el punto de partida de lo colectivo, sino la consecuencia, y que no puede existir, sino porque los demás le miran. Bueno, pero no, no sé si esto yo... Igual hay más palabras. Sí, y palabra que me sale... Sí, pasa cuando el lugar de enfrentamiento no es lo suficientemente simbólico. ¿Adquiere ese simbolismo por ser lugar de enfrentamiento o solo aquellos que ya son simbólicos de por sí son capaces de movilizar y acoger ese conflicto? Bueno, si los simbólicos no valen, pues es el mismo. Digamos, hicimos publicamos, hicimos una propuesta al inventario del patrimonio etnològic de Catalunya sobre una de las cuestiones más fundamentales de lo que es nuestra tradición popular, un elemento folclórico indispensable para entender nuestra forma de ser, las barricadas. Y además nos dieron la ayuda y lo publicamos. Se llama Carrer, Festa y Revolta, y lo que explica justamente es que las formas de apropiación del espacio público por parte de usuarios ordinarios con motivos de índole festiva es exactamente idéntica en cuanto a la tecnología que despliega que las que se llevan a cabo en contextos, digamos, en contextos de apropiación insolente, de revuelta o incluso de revolución. Que entre la fiesta, que implica una revuelta simbólica, y la revuelta, que implica una fiesta eficaz, no hay una diferencia más que intensidad. En el supuesto de que los mecanismos que permiten dilucidar los conflictos por la vía de la simbólica y del ritual no sean suficientes, entonces lo siento mucho, pero habrá que pasar las manos, no sé. Es que siempre ha sido así. O sea, una cosa más interesante que ver lo fácil que en tantos contextos es el paso de la fiesta a la revuelta. Digamos, hay un texto clásico de Hawthorne, la propuesta de la invención de los deportes en Inglaterra, como una forma de evitar la guerra civil, al tiempo que se institucionalizaba. El conflicto existe, y ahí están toda la cantidad de elementos simbólicos que permiten expresarlo de una forma, digamos, no especialmente destructiva. Lo que ocurre es que, nos guste o no nos guste, si esos mecanismos, digamos, de mediación simbólica para explicar los conflictos de una forma ritual no sirven, no le quepa duda de que el conflicto tomará otra dimensión. Y eso no se podrá evitar, siempre ha sido así. En tanto los individuos, de una forma u otra, los individuos o los grupos se conformen con que se explicite el conflicto y de una forma u otra se recuerde permanentemente su vigencia a través de, por ejemplo, la fiesta, bien, pero créanme, si no pasa lo que pasa. No sé si se entiende lo que he dicho, estoy claro que... ¿Tiene una segunda pregunta? Yo tengo un colectivo, o sea, ¿cuál de los dos puede ser agente del cambio? ¿Puede ser que el puente que posibilita el cambio sea el sacrificio y que dentro del individualismo el sacrificio sea impensable? Porque a la hora de sacrificarse uno mismo, solo la segunda pregunta, así ya se la hago a las dos, es cuando hablaba del espacio público, de
de que no todos cabemos, de que realmente es una mentira y no todos cabemos, si estaba usted posicionando un poco en torno a que no todo el mundo es capaz de formular argumentos racionales, o sea, lo que diría Juan, o si simplemente los argumentos no van a ser escuchados por los El tema del sacrificio es un tema clásico de la antropología religiosa. También está en el programa y justamente se explica que el servicio implica básicamente, digamos, un don voluntario que alguien hace, digamos, de algo que representa su vida o algo que importa. Y lo hace siempre justamente porque entiende que lo colectivo vale más, más que lo individual, puesto que en efecto siempre se sacrifica por algo y por algo. Eso yo creo que el sacrificio ha desaparecido totalmente de la sociedad. No sé si me explico. La idea de sacrificio. Bueno, digamos de renuncia, no lo sé. Ahora, yo créanme que cuando escucho eso de que la revolución empieza por uno mismo, pero es que yo no entiendo nada, porque de pronto es ver cómo se ha generalizado un discurso que otorga el papel fundamental a los sentimientos, a los principios éticos individuales y a cambios que en el fondo uno sabe que siempre empezarán fuera de sí. Pero pensar que todo empieza por ti mismo, responsabilidad de ti mismo del cambio, parece, digamos, que, claro, que implica automáticamente, digamos, que cada cual asuma un peso de responsabilidad que jamás llevará hasta las últimas consecuencias. Es más, una revolución en serio solamente la hacen individuos responsabilizados, capaces de cualquier cosa. La revolución no la hacen seres morales, la revolución la hacen seres de una forma u otra que descubren que solo son su cuerpo, que de pronto han descubierto que lo que cuenta en red es su propia musculatura y que entienden básicamente que al poder le importa un bledo lo que pienses, lo que le preocupa es lo que hagas. Que tu mente y tu alma les ponen sin cuidado. En cambio, tu cuerpo les preocupa demasiado porque, en efecto, como Spinoza decía, nadie sabe lo que puede tu cuerpo. A eso me refería. Pues ahora, no sé, yo... bueno, en cuanto a la otra cuestión, el tema este, digamos, perdone... me preguntaba cuando decía usted que no todo el mundo puede participar del espacio público. No, escucha una cosa, a ver, yo quiero ser claro. Desde mi perspectiva, no existe el espacio público. Es decir, no existe, no creo, digamos, creo que no es que nada, es una cuestión puramente, eso sí que es pura mística. El espacio público, digamos, como ese lugar, digamos, de conciliación, tal, ni el uno, ni el de los buenos, ni el de los malos, no creo que exista. Es básicamente una categoría, creo que existe la calle. Y por supuesto, la prueba de que no existe es que ahí fuera no todos somos iguales. Aquí las mujeres de esta sala no son iguales que nosotros. Para ellas el espacio público tiene un valor muy diferente que para nosotros. Si aquí hubiera alguien de piel oscura, por ejemplo, para él sabría perfectamente cuál es la diferencia entre ser una masa corpórea con rostro humano que circula por la calle, que lo sea él y que lo sea yo. A mí no me para nunca la policía. A él sí. Por lo tanto ya está, digamos, no hay más que pruebas de, digamos, evidencias de que no existe eso. Por otra parte, no sé, por favor, permítame que le recuerde, por mucho que nos parezca, digamos, pertinente emplearla, no olvidemos que la noción de ciudadanía es una noción excluyente. Cosa que no es que diga yo, lo dice justamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya en principio se ocupan justamente de recordar que no todos los seres humanos son ciudadanos. Por tanto, cualquier tipo de afirmación de ciudadanía no puede trabajar a partir de una ficción que es la de ciudadanía universal. Ciudadanía básicamente es un mecanismo que permite que haya personas que tengan menos derechos que yo. No olvide, digamos, todos, digamos, el artículo creo que dice de la Constitución Española, todos los españoles son iguales ante la ley, es incompatible con el primer apartado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por tanto, no es verdad, no es que haya ciudadanos de segunda y primera, hay personas que no son ciudadanas. Es más, hay seres humanos que aquí entre nosotros no tienen derecho a ser seres humanos. Pero que alguien diga que hay personas ilegales, me parece una monstruosidad tan grande que nos debería avergonzar. Ayer justamente en esta misma mesa había la presentación de un informe que hablaba del uso del lenguaje periodístico, haciendo esa referencia que es muy habitual en la narrativa mediática del inmigrante ilegal, una expresión absolutamente interesante, conecta totalmente con lo que... Yo tampoco sé lo que es un inmigrante. Busquen ustedes un solo texto legal en que aparezca la palabra inmigrante. Es imposible. Cuando uno es inmigrante, digamos, le dura mucho, digamos, se le pasa, tiene cura. No es serio, digamos, por favor, un inmigrante, ¿cuándo deja de ser inmigrante? Cuando puede haber un extranjero. En efecto, las leyes de extranjería remiten a extranjeros. Personas que no tienen nacionalidad española, pero inmigrante. Aparte de la cuestión lingüística que sea sospechosa, participio de activo que se aplica a alguien que está. Lo cual implica básicamente que se está hablando de él como si no estuviera. Como si, perdón, esto lo explicaba en clase para explicar la idea de liminalidad ritual.
que en efecto corresponde al transeúnte ritual, que es aquel que dentro de paso ya ha salido pero todavía no ha llegado. El inmigrante es alguien que ya ha salido, pero que en el fondo, aunque esté aquí, no ha llegado. Como justamente indica el que llevamos de inmigrante. Que luego haya inmigrantes de tercera generación ya es un enigma realmente tiempo. Pues que alguien ya puede hacer inmigrantes es una cosa que... En cambio todo el mundo emplea. Es más, el inmigrante puede decir, hostia, ahora que ya no soy ni inmigrante, o sea, déjame ser alguna cosa. Claro, es un principio clasificatorio, pero cuya fuente es puramente ideológica. Vemos que en la plaza pública, en el ágora, en la asamblea, no todo el mundo somos iguales, no todo el mundo tenemos la misma capacidad de interacción, o sencillamente no todo el mundo tiene tiempo para ir a la plaza a expresarse. ¿No es un error basar un movimiento de cambio social en la noción de ciudadano, que de por sí es excluyente, en la asamblea como espacio público? Esto es un tema de actualidad política. Es verdad que existen hoy por hoy corrientes de opinión y de acción políticas que insisten en que esa es una vía. Yo, en todo caso, repito, empujo lo que puedo, desde donde puedo y como puedo, pero reservo mi derecho al escepticismo. Pero también es cierto que eso es como consecuencia, quizás de que tiene razón aquel antiguo camarada, y es verdad, igual, digamos, no he madurado lo bastante para entender un cierto lenguaje político que emplea nociones que no soy capaz de interpretar. Proceso constituyente, no sé, digamos, no sé, es que, digamos, es que no entiendo lo que dicen, es que no sé de qué están hablando. Y en todo caso reconozco que yo soy un señor ya mayor, que de una forma u otra se permite el lujo, y perdonen si eso les parece una arrogancia o un acto de vanidad, digamos, que aún creen en los valores de tonterías como por ejemplo la organización. Y ya está, pero claro, eso ya, digamos, créanme, digamos, claro, ahora nadie lo representa, digamos, y esto es que implica básicamente eso. Finalmente la revolución va a consistir en apretar un botón de me gusta. Que es que lo que está pasando. No sé, yo no lo veo claro. Claro, digamos, sinceramente, creo que esto no va a llevar a ningún sitio. Pero es igual. Que quede claro esto. Oiga, no me confundan con esto, ¿eh? Yo no me creo nada. Pero, digamos, aunque sea a costa de parecer un cínico, estoy en ello. Digamos, uno puede reclamar el derecho a luchar por causas en las que no cree. Aunque sea únicamente porque tampoco tiene otra cosa más importante que hacer. Entonces, que quede claro que son dos cosas distintas. Por una parte, estoy por lo que haya que estar, lo que sea, ya me apunto a lo que sea. Me apunto a hacer cadenas espirituales de la Plaza Cataluña, no sé, lo que sea. Aunque no se entienda. Pero desde luego lo que aquí les digo es que está claro, digamos, que lo que yo añoro es una capacidad de organizarse que permita, digamos, hacer cosas como, por ejemplo, la discusión y la producción ideológica y estructurar además planes de futuro que puedan de una forma u otra planificar en la medida de lo posible un futuro un poco mejor que este. Pero que con esto, en que todos son sentimientos y efluvios y tal, en la que no hay producción ideológica y en lo que únicamente hay asambleas que duran horas acerca de si tenemos que pisar los tiempos, si tenemos que replantar los parterres o no, pues yo sinceramente me siento un poco descolocado. Pero seguramente, no le tengo duda, es que igual es que me hago mayor, o también puede ser que los míos todavía no hayan nacido. Vaya usted a saber. Y solamente desde el 56. No, hombre, pero ya todo el mundo habla raro, me preocupa muchísimo porque no entiendo las palabras. Digamos, todos se montan una, digamos, merienda de negris. El otro día estuve justamente con Tony Negri y tal, y es que no pillaba ninguna. Esa modalidad líquida, la rigidez de las instituciones democráticas no lo estén soportando y por eso la ciudadanía está intentando captar espacios públicos para volver a esa democracia deliberativa un uso rusiana en cuanto a democracia. Es una forma, digamos, de realizar el sistema. Yo cuando digo según quién pienso básicamente en el neo de Matrix. Y en el fondo, oígame, no se dan cuenta, digamos, el mundo depende no de estructuras políticas, sino de estructuras económicas que enseguida podemos concebir y de las que somos simplemente instrumento. No tiene sentido hablar de política en un mundo en que la política no manda. Pues nuestro enemigo no son los del otro bando político, nuestro enemigo es básicamente el mercado o al menos sus desmanes. Ese sí que es el, digamos, ese sí que es el Moloch contra el que nos tenemos que ver las caras. Pero este elemento no aparece, ¿no se dan cuenta? Todo acaba siendo una discusión prácticamente teológica. A propósito, digamos, de la democracia, de la ciudadanía, pero créanme, los poderes de los que dependemos no juegan en esta partida, no son interpelados, no son audidos. Por eso digo que es desconfiable la premisa según la cual la alternativa al capitalismo es la democracia. A un sistema como este, intrínsecamente perverso, le tiene sin cuidado, digamos, quién manda. Eso
me refiero, y esa es la función de mi escepticismo. Pero de cualquier forma, quiero que recuerden una cosa que es importante para mí. Créanme, no hay nada que hacer, pero eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Espero que entiendan la diferencia entre las dos cosas. Comentar ese 15M, ese ciudadanismo que acaba en Albert Rivera, ¿no? Y ese... No, y Pablo Iglesias. Sí. No diré yo, ¿no? Pero, bien, Pablo Iglesias, Albert Rivera, ¿no? Es un poco... Pero, y luego en la otra orilla, ¿no? Ese otro ciudadanismo, ¿no?, que acaba en el fundamentalismo religioso. Lo que quería un poco comentaras ese paralelismo, porque yo creo que hay mucho en común ahí. No, hombre, pero esto es otro tema. Por supuestísimo que sí. Bueno, y además tiene su biografía, como el islamismo es una ideología política. Es cuando en tristes tópicos Lévi-Strauss se encuentra con las ruinas de Taxila, que es justamente el desastre que han provocado, digamos, cierto tipo de formas de radicalismo, de la que la destrucción de patrimonio artístico es justamente una expresión reciente. Cuando de pronto se escandaliza ante esas destrucciones, Lévi-Strauss descubre de pronto qué es lo que de pronto la angustia del Islam. Que es darse cuenta hasta qué punto Francia se está convirtiendo en musulmana. No porque abrace el Islam, sino porque básicamente pues, está incurriendo en exactamente las mismas premisas. La convicción en el fondo de que los problemas se solucionan de una forma meramente literaria y que en el fondo basta únicamente ponerse que es un rigor a principios abstractos para hacer cualquier cosa que se base en el desprecio profundo a cualquiera que lo piense como tú. Yo creo que nuestro problema es con el islamismo, entre comillas, que no con el Islam, por supuesto, con el islamismo, tiene que ver no con que somos antagónicos, sino con que nos parecemos demasiado. Y desde luego, por muy bestiales, brutales que sean, todavía les queda mucho para antojarse una pálida imagen de lo que ha sido Occidente en el mundo, que es un actor de carnicerías inmensas. De cualquier forma, por si alguien lo duda, debo decir que tengo una gran simpatía por los voluntarios españoles que están combatiendo ahora mismo en el Kurdistán iraquí y que lo hacen justamente entendiendo, como yo entiendo, que el islamismo, ese islamismo, del Estado Islámico, es una forma de fascismo y que como tal hay que tratarla. Pero el fascismo no es un invento islámico. Ahí está la cuestión. Es el capital. Una última incursión de un minuto. Pues si no es así, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Manuel Delgado, y de esta forma que he inaugurado el primer seminario sobre política regional del Mediterráneo de la mañana. Muchas gracias.